vida y realmente es un accesorio que ha cambiado mucho mi vida y al cual estoy muy agradecida y muy agradecida a Guillermo, mi primo, que fue el que me lo presentó. Y en este instante, pues estamos compartiendo con muchas personas esta bendición, este saber que en el momento en que una persona está llegando con una situación bastante complicada, desde muy primeras horas después de aplicarle y de compartirle el accesorio, empezamos a ver resultados. Y la razón por la que estos procesos se dan parecieran mágicas y casi que increíbles, pero realmente no se trata de ninguna magia y hoy vamos a entender cómo es que funciona esto. Entonces, vamos con la primera diapositiva. Continúe. La verdad que estoy de anfitriona. Bueno, entonces, ¿qué es la New Me? Cuando nosotros hablamos de la New Me, estamos hablando de un accesorio que tiene una información computarizada, que ha sido diseñada con nanotecnología cuántica y es de última generación. Y cuando estamos hablando de esto, entonces empezamos a tratar de entender primero qué es el concepto de nanotecnología y cómo es posible que tenga una información tan compleja en un accesorio tan pequeñito. Pues este accesorio así de pequeño tiene una combinación de una serie de minerales que nos están aportando una carga de aniones, que son iones negativos. Y gracias a que ese diseño tiene un nanochip y esos circuitos de energía cuántica, entonces estamos recibiendo todos una carga de iones negativos que el cuerpo empieza a recibir de una manera muy potente y muy eficaz. Entonces, en la medida que nosotros nos exponemos a la presencia del accesorio de New Me, entonces empezamos a percibir que hay un cambio muy sutil porque se está haciendo un proceso de reestructuración del campo electromagnético. Y en algunos casos, si la reestructuración implica hacer desintoxicación, el sistema llega inmediatamente a poner en balance todo lo que nuestro cuerpo se ha ido acostumbrando, entre comillas, a estar en desorden. Entonces, en la medida que nosotros colocamos este accesorio, pues empieza a haber una reconexión con las frecuencias originales que deberían estar trabajando en el cuerpo humano. Entonces, esos beneficios de ese proceso de ionización vamos a empezarlos a ver y realmente han sido estudiados y comprobados en este momento en muchas partes del mundo. Pero la razón por la cual llegamos a esto es la que yo quisiera compartirles entonces. Cuando estamos hablando de nanotecnología, estamos hablando de un desarrollo que teóricamente empezó en el año de 1965, que le mereció a Richard Feynman un premio Nobel porque él empezó a explicar y a hacer todos los planteamientos matemáticos para mostrar que se puede trabajar con las partículas subatómicas, que en 1965 pues era prácticamente una ilusión que parecía de ciencia ficción. Sin embargo, pues Feynman murió en 1985 y hubo un científico, este Richard Feynman, y un científico japonés de nombre Norio Taniguchi en 1974 fue el que acuñó el nombre de nanotecnología a esta ciencia que se dedicó no solamente a trabajar, sino a poder empezar a interactuar con las partículas más elementales de la materia. Estamos hablando de átomos, de quantums y de partículas tan pequeñas que a nuestra mente le queda difícil entender cómo es que los científicos están haciendo esto, porque estamos hablando de unas magnitudes tan pequeñas en términos de nanómetros. Y cuando estamos hablando de nanómetros, fíjense esta diapositiva en la que les estoy mostrando un dedo, ¿cierto?
Dentro de este dedito está un circuito computarizado con puros nanochips. Y esta pequeña estructura guarda toda la información que en este momento está en unos valores de una 1000 millonésima de metro. Ustedes imaginan el tamaño de esto, una 1000 millonésima de metro es algo demasiado pequeñito y sin embargo está metido dentro de nuestro accesorio y está generando una información, estimulando una serie de cristales y de minerales que son los que están generando la producción de iones negativos. En general, en el mundo moderno, la nanotecnología es una ciencia que se está aplicando prácticamente en todas las áreas, muy especialmente en el área de las comunicaciones. Los teléfonos celulares más modernos están totalmente diseñados ya con nanotecnología y lo que se sabe que viene en camino va a ser maravilloso porque ya vamos a entrar al mundo holográfico. Y una de las ciencias que más se ha beneficiado con este tipo de conocimiento y de hallazgos en la ciencia es precisamente la medicina. Y en este momento se está desarrollando una serie de experimentos, incluso todavía, pero ya se está haciendo cirugías, se están introduciendo una serie de exámenes que cada vez van siendo menos y menos invasivos y que le están permitiendo a los doctores poder hacer seguimientos muy estrictos de cómo está funcionando el sistema biológico en general. O sea, pueden entrar al cerebro, pueden entrar al corazón, pueden entrar al hígado, a todos los órganos, y en este momento se están haciendo procedimientos realmente increíbles que hasta hace pocos años no se podían hacer porque esa tecnología no existía. Entonces, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Porque resulta que cuando estamos hablando del accesorio de NewMe, estamos hablando de una energía que está permitiendo que entren a nuestro cuerpo una serie de iones, de aniones, que es la palabra correcta, porque resulta que la energía que viene del universo es una energía que es polar, o sea, tiene polaridad positiva y polaridad negativa. Entonces, esta energía no es eléctrica, no es magnética, pero es lo que conocemos como energía radiante, la energía que viene del universo, la energía que recibe la naturaleza para poder permitir que crezcan los árboles, que se mueva toda la vida a lo largo de todo el universo y en especial en nuestro planeta. Entonces, esta energía nosotros la podemos captar naturalmente, por ejemplo, cuando abrazamos un árbol, cuando caminamos en la playa, cuando nos metemos en unas aguas transparentes, ojalá de nacimientos en la montaña, o cuando caminamos en el campo. Entonces, en la medida que los seres humanos perdimos este contacto, porque en la vida moderna, lamentablemente, pues todos usamos zapatos, muchísima gente vive en edificios altísimos, trabaja en edificios altísimos, nuestras casas tienen baldosas y además salimos a la calle y hay pavimento. Entonces, esto ha hecho que nuestro pie y nuestro cuerpo en general no esté en contacto con la energía del planeta. ¿Y qué pasa con esa energía? La energía que viene del sol viene en forma de luz, ¿sí? La luz dentro del rango del espectro electromagnético se mueve en unos rangos que están entre los 340 y los 760 nanómetros de longitud de onda, abarcando todo esto los colores del arco iris, ¿cierto? Empezando por el color rojo y llegando hasta el color violeta. Por encima del violeta no vemos, por debajo del infrarrojo tampoco, y sin embargo
lo que percibe nuestro ojo humano es esta luz. Esta luz la quiero mostrar porque también la podemos identificar en longitudes de onda que son en términos de nanómetros. Entonces, esta energía que viene del sol, que viene de nuestro sol local, viene y manda una energía que llega en forma de ondas. Y estas ondas llegan a lo que nosotros conocemos como la atmósfera, y la energía entonces se va quedando la parte de protones en la atmósfera, y para poder que esa energía siga descendiendo a la Tierra, pues nuestro planeta va generando todo este toroide de energía, y para que lleguen estos electrones a la superficie ocurren los rayos y ocurren todas estas descargas eléctricas. Gracias a estas descargas eléctricas, entonces la superficie de nuestro planeta está cargada de iones negativos. Por eso, en la época anterior a las llamadas civilización, pues la gente caminaba naturalmente descalzos. Muchos de nuestros indígenas todavía lo hacen, y lo hacen no porque no quieran usar los zapatos, sino porque saben que el contacto con la madre tierra les permite mantener una salud muy balanceada. Y ahora vamos a entender por qué se nos producen esos cambios en la salud debido a la falta de los iones negativos. Nuestro cuerpo, a medida que está presentándose y moviéndose la vida, está permanentemente moviendo energía. Una energía que se mueve en forma toroidal, y es lo que nosotros llamamos el campo electromagnético. Este campo electromagnético está girando en forma toroidal en tercera dimensión y está moviendo la energía desde el vórtice superior, atraviesa toda nuestra columna, baja hasta nuestro perineo y sale nuevamente haciendo este movimiento de energía. Pues en este movimiento de energía, lo ideal es que esta energía, que es polarizada, tenga un balance entre los aniones, que son los iones negativos, y los cationes, que son los iones positivos. Debido a esa falta de contacto con nuestro planeta, entonces nosotros no tenemos ese equilibrio. Normalmente, para poder entender esto, debemos recurrir a la información que conocemos desde la física elemental del colegio, cuando nos hablaban de los átomos, ¿cierto? En donde recordemos que en el núcleo de un átomo están los protones, están los neutrones, y a su alrededor están moviéndose los electrones. Entonces, cuando decimos que un átomo está neutro, quiere decir que la carga de protones y de electrones es igual, está balanceada, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en este caso que tenemos este átomo neutro y le quitamos un electrón, quiere decir que entonces este ion positivo atrapó ese electrón y nos quedó cargado el átomo en forma positiva. Oh, perdón. En cambio, si al revés a este átomo le añadimos un electrón, entonces quedó cargado en forma de ion negativo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en nuestro cuerpo, cuando empezamos a manifestar principalmente dolor, lo que siempre había pasado en los últimos, digamos, 200 o 300 años de historia en el campo de la salud, es que habíamos creído que el problema estaba relacionado más con un tema bioquímico. Por eso se inventaron una serie de analgésicos, de antiinflamatorios,
para que lucharan contra ese proceso inflamatorio. Pero apenas hace pocos años la ciencia descubrió que es que cuando hay un proceso inflamatorio o hay dolor, lo que está ocurriendo es un proceso inflamatorio. ¿Y cómo funcionan los procesos inflamatorios? Porque los pacientes se les busca la causa del problema y entonces muy probablemente podemos encontrar pues disfunciones en la biomecánica de las articulaciones, o podemos encontrar problemas en los tejidos blandos o en las vísceras, pero se ha tratado con analgésicos y antiinflamatorios sin entender realmente cuál es la causa de ese proceso inflamatorio. Pues en tiempos recientes, y debido precisamente a haber entendido este tema del imbalance entre cationes y aniones, se descubrió que lo que realmente ocurre cuando hay un proceso inflamatorio es que el cerebro apenas detecta que hay una célula que está afectada, inmediatamente hace que el sistema inmune mande los policías de control de esto, que se llaman los neutrófilos, que son básicamente glóbulos blancos, y ellos cuando ven que una célula está enferma, la envuelven y en un proceso muy silencioso lo que hacen es que le quitan los electrones y la desactivan. En ese proceso silencioso ocurre una situación de orden oxidativa, es decir, que quedan unas toxinas restantes que son los radicales libres. Y si no hay suficientes electrones alrededor de este entorno en donde se está haciendo este proceso, entonces, ¿qué ocurre? Que esos radicales libres van a estar tomando prestados o robados electrones de células sanas y el proceso empieza a generar una cascada en donde va a haber más inflamación porque más leucocitos van a venir a atacar otra vez a la otra célula porque ya está sin electrones y empieza a generarse todo el proceso oxidativo. Entonces, al ahora entender que si vamos a la causa principal, a la causa primigenia, en donde hubo una célula que empezó a perder un electrón, entonces ahora si le agregamos un electrón negativo, entonces la cascada de acidificación y de oxidación se detiene. Y antes, al contrario, empieza a ocurrir un proceso de balance. Entonces, en la medida que estas células linfocíticas empiezan a recibir electrones negativos, entonces ya dejan de estar tomando electrones de las células sanas y el proceso de inflamación y el proceso de acidosis se detiene. Esto hace entonces que esa energía que está aportándose a este campo electromagnético natural que emanamos todos mientras estemos vivos, este campo electromagnético que tiene esta forma toroidal, va entonces a empezar a armonizar el movimiento de la energía de tal manera que va a haber un balance entre iones positivos y iones negativos. Y este precisamente es el proceso a través del cual nuestro accesorio de NewMe está actuando en el cuerpo humano. Entonces, como los procesos inflamatorios son generados por acidificación y por oxidación, entonces empiezan a arreglarse, empiezan a balancearse, a regularse. Y en la medida que el cuerpo esté pues más intoxicado, pues nos vamos a demorar mucho más tiempo en ese proceso de alineación. Pero cuando estamos tratando, y nos hemos sorprendido muchísimo, problemas de orden muy
agudo, como es el caso de estas lesiones osteoarticulares, pues las respuestas son muy rápidas. Yo personalmente doy testimonio porque hace 4 semanas tuve un esguince de tobillo grado 2 y estaba en un lugar en el campo y afortunadamente alguna amiga tenía también su accesorio y me lo prestó y juntamos el de ella y el mío, lo pusimos en paralelo en el tobillo, lo amarré con una bufanda. El dolor era terrible en el momento del accidente, no pude apoyar el talón, pero durante la noche me quedé profunda y al otro día me levanté y ya podía apoyar el talón. O sea, en menos de 12 horas ya podía apoyar el talón y en menos de 24 horas yo ya estaba caminando normal y estaba empinándome inclusive. Así que efectivamente lo que se trata de lesiones muy agudas, la respuesta es muy evidente. También lo hemos visto en procesos postquirúrgicos de cirugía plástica, lo hemos visto en lesiones locales inflamatorias, por picaduras de mosquitos, por ejemplo, que se producen esos panus un poquito duros y dolorosos, se coloca el accesorio y de inmediato disminuye. En cambio, también lo hemos visto en procesos que son realmente súper llamativos porque son procesos neurológicos que yo en mi trabajo como fisioterapeuta jamás vi que un paciente con una Parkinson o con una corea reaccionara de una manera tan rápida a hacer un cambio en el tipo de movimiento, a parar el temblor. Entonces uno dice, pero esto parece magia. No, no es magia. Es que todo depende de la causa y del origen del problema y que en general la génesis de todas las enfermedades en un 99% son procesos inflamatorios. Hasta los cardiólogos dicen, una persona que tiene un problema cardíaco, búsquenle porque siempre va a haber una inflamación de fondo, ¿sí? Entonces, obviamente que si la inflamación se produce por ese robo, digamos, de electrones a las células sanas, porque no había más, y entonces los radicales libres ya no van a ser neutralizados y empieza a generarse la alineación. Esto hoy en día nosotros lo podemos medir. Hay aparatos especiales bastante complejos como estos espectrómetros, pero a nivel, digamos que manual, nosotros podemos hacer la medición de cómo cambia la energía cuando estamos sin el accesorio y con el accesorio. Si ustedes en sus casas tienen la posibilidad de tener un simple péndulo, que ustedes lo pueden hacer con cualquier elemento que pese un poquito, le ponen un hilo que lo sostenga y al colocarlo sobre su mano, sosteniendo bien fija la mano, van a observar, por allí hay un micrófono abierto. Les voy a pedir por favor que cierren los micrófonos para poder seguir conversando. Entonces, ese péndulo va a empezar a moverse en forma normal porque todos los seres humanos, debido a nuestro campo electromagnético, estamos generando una energía que el péndulo es capaz de seguir. Normalmente el diámetro no llega a ser a más de 1 o 2 centímetros y es bastante lento. Pero cuando lo sostenemos nuestra tarjeta de NewMeCard, inmediatamente el radio en el que se empieza a mover es mucho más amplio, que llega más a casi a 10, 12 centímetros, y además la velocidad aumenta muchísimo. Entonces, esto es fácilmente comprensible porque con el accesorio la frecuencia pasa de 8 a 18 hercios. Y esto en este momento es muy importante. La frecuencia alta está relacionada no solamente con la armonía en términos de salud, sino que tiene que ver muchísimo con la manera como nuestro pensamiento está
empezando a tener una vibración que está relacionada más con el amor que con el miedo, ¿sí? O sea, los pensamientos de alta vibración son de altísima frecuencia, los pensamientos de miedo son de muy baja frecuencia. Y ahora, más que nunca, es importantísimo que viviremos alto. Ahora, ese campo electromagnético también lo podemos detectar con las barritas de radiestesia, que es importante que esto hacerlo en vivo y en directo para que podamos percibirlo. Es una cosa que más que verla, eso se percibe la energía, cómo va cambiando a medida que se va acercando el individuo y cuando estamos sin el accesorio, pues las varillas se empiezan a abrir más o menos a 1 metro, 1,5 metros de distancia máximo. Pero cuando está colocado el accesorio, se empiezan a abrir prácticamente a 2 metros, 2,5 metros de distancia, o sea, amplifica más o menos a 4 metros el tamaño del campo electromagnético. Toda esta fuerza y toda esta energía, incluso hay sistemas que nos permiten medir ese campo electromagnético. Por ejemplo, cuando ahí estamos mirando en esta diapositiva la energía que genera el celular, ¿cierto? Y en esta época pues tenemos una situación muy delicada y es que las geopatías que están afectando el campo electromagnético de nuestro planeta y que son artificiales debido a la tecnología están produciendo efectos biológicos que son indeseables. Por eso los estudios han demostrado que las antenas de radio, las antenas de televisión, están generando nubes de campos electromagnéticos y nosotros hoy en día en nuestra civilización estamos viviendo en este mar de geopatías. Hoy en día, inclusive, pues ahora durante todo este tiempo de pandemia fueron colocadas en todo el mundo estas antenas, que son las famosas antenas para la 5G, y que prácticamente, si ustedes las han puesto cuidado, principalmente aquí en Medellín, han puesto en diferentes partes de la ciudad y prontamente se van a activar. Y este campo electromagnético que generan estos artefactos es muy peligroso. Hasta ahora todas las pruebas que se han hecho han demostrado que los niveles de energía que están generando esas antenas en los parques, por ejemplo, se ve como los pajaritos caen directamente muertos cuando se enciende este tipo de antenas. Entonces, el estudio sobre lo que esto vaya a producir en el ser humano, pues apenas empieza a generarse. Sin embargo, pues digamos desde el punto de vista preventivo, los expertos han estado llamando para que definitivamente los niveles de hercios que está generando esta tecnología pues están realmente muy por encima de los valores permitidos para la vida humana. Así que aquí necesitamos una buena protección y este es uno de los grandes beneficios que podemos empezar a tener también con nuestro accesorio. Aquí rápidamente les quiero contar en general beneficios los más llamativos de lo que hemos detectado con nuestro accesorio. Básicamente, pues que eleva 3 veces la frecuencia vibratoria del cuerpo, reestructura y amplifica hasta 2 metros el campo electromagnético, como les estaba mostrando ahora, nos protege de energías negativas, genera mayor equilibrio energético y funcional en los órganos, alinea los chakras, estos vórtices energéticos que tenemos a lo largo de nuestro eje en la mitad en la columna. Tenemos aumento de la vitalidad, aumento de la fuerza, de la resistencia. Hay pruebas cinéticas que se hacen y realmente la fuerza aumenta muchísimo. Cuando uno está usando esto, desde el principio empieza a notar que hay más vitalidad, que hay más entusiasmo, que hay más energía para hacer las cosas. Entonces esto hace que definitivamente
empecemos a notar las personas que de pronto no tienen ninguna enfermedad en especial o ninguna disfunción, lo más sutil es que la actitud, la energía empieza a aumentarse. Otra de los beneficios es que, pues como les decía, alivia los dolores a nivel osteomuscular, pero ya entendimos cuál es la razón de ello, aporta estabilidad emocional y mental, aumenta los niveles de serotonina y la función adrenal. Esto es muy importante. Hemos visto muchísimos pacientes que han pasado de procesos depresivos a procesos por lo menos de estabilización y en donde la actitud empieza a cambiar. Genera agua hidrogenada. Pues recuerden que podemos poner nuestro accesorio como un portavasos y encima colocar el agüita y esa agua queda ionizada en 7 minutos y la ingerimos. Hay aumento de la disponibilidad de oxígeno. Hemos podido medir con el oxímetro el aumento del nivel de oxígeno cuando la persona tiene colocado el accesorio, así que en los pacientes que están siendo afectados en este momento por el virus, pues también esto les ayuda. Produce un gran efecto depurativo, empieza a sacar toxinas. Hay algunas personas que, digamos, por ejemplo, están sometidas a tratamientos de quimioterapia y estas personas, pues, su cuerpo está muy intoxicado e inmediatamente el cuerpo empieza a tratar de sacar estas toxinas y es muy probable que pueda haber unas reacciones curativas como por ejemplo vómitos o diarreas, pues porque el cuerpo está sacando toxinas. Y eso apenas es en los primeros días. Generalmente son 4 días en promedio los que tenemos de reacciones de vicariación. Ahora, como lo mencioné antes, pues lo más importante que al disminuir el estrés oxidativo, disminuye la acidosis, regulando entonces el pH corporal y en general permitiendo que el cuerpo empiece a recuperar nuevamente su alineación y empiece a restaurar los tejidos. Entonces, las recomendaciones para el uso es que simplemente coloquemos el accesorio cerca de nuestro cuerpo, no a más de 30 centímetros de distancia. Se puede colocar sobre la ropa o lo podemos meter aquí al interior debajo de la blusa o del vestido. Y en caso de que tengamos un dolor específico, lo podemos colocar en la zona que está inflamada o en la zona que está doliendo. Se aplica mínimo siquiera 7 minutos, la podemos sostener con un vendaje elástico. Ayuda a mejorar el sueño, entonces es importante ponerla debajo de la almohada. Y en la medida que pongamos nuestro accesorio colocado 24/7, es decir, que todo el día y toda la noche estemos cerca o tengamos nuestro accesorio cerca, ¿sí? En general ha habido mucha gente que pregunta, bueno, pero me lo pongo solo para trabajar o me lo pongo solo para ir a hacer deporte. Miren, la idea es que lo tengan puesto las 24 horas del día, ¿sí? Y que eso sí, eviten mojarlo y que sobre todo en los primeros 15 días, si quieren ver algún efecto y si quieren prestárselo a alguien para que la persona lo conozca, para que la persona perciba alguna información, 8 días es lo mínimo para problemas agudos y en el caso de las personas con enfermedades muy crónicas, por ejemplo, enfermedad de Alzheimer y todo eso, por ahí en 15 días estamos empezando también a observar algunos cambios. Hemos visto algunos testimonios donde las personas empiezan a tener lapsus de volver nuevamente a la realidad, de conectarse nuevamente con las personas y eso es espontáneo, o sea, de un momento a otro empiezan a ocurrir esos procesos. Las personas que han tenido traumas craneoencefálicos, accidentes cerebrovasculares, problemas
de tipo enfermedades neurológicas, esclerosis múltiple, enfermedades desmielinizantes. Todos esos pacientes empiezan a tener efectos a largo plazo en la medida que se van calmando, se van relajando. Los músculos que muchos tienen músculos espásticos, esto empieza a ceder. La gente que trabaja, los colegas de fisioterapia van a empezar a ver cosas maravillosas con los pacientes que están teniendo este tipo de lesiones. Entonces es importante que vamos familiarizándonos un poco con los beneficios de nuestro accesorio y responder algunas preguntas que son las que casi siempre nos hacen, como por ejemplo, ¿cuánto tiempo dura? La verdad es que este accesorio no hay que cargarlo, no se gasta, no hay que renovarlo, excepto pues que se dañe, se parta, que lo pise un camión, algo así, pero normalmente si el accesorio es manejado con cuidado, pues él va a durar sin límite. Se puede prestar, pero en las primeras semanas, mientras usted quiere ver y sentir y percibir qué efecto le está produciendo, intente no prestarlo, sino úselo únicamente personalmente y ya después, entonces de pronto, si usted ve que hay alguien que lo necesita más que usted, lo puede prestar, pero es importante que siempre le pongan la intención de lo que quieren que este accesorio haga en la otra persona, ¿sí? Para involucrar al individuo con ese trabajo y esa responsabilidad tan importante de darme cuenta que mi mente también está enfocada en lo que queremos que trabaje. Si el proceso es una situación de una gastritis, entonces le decimos al accesorio, vas a tratar la gastritis de fulano de tal. Y la persona y mirarla a los ojos para comprometerla y que se la ponga en la zona que va a tratar para que la sienta y para que se convierta en un ayudante de un proceso en donde el individuo tiene que poner una gran parte de su interés en hacer su propio proceso de autosanación. Ahora, hay casos en los que se ha visto que si una persona tiene múltiples dolores, dolencias en distintas zonas del cuerpo, entonces se pueden poner varios accesorios, digamos, para un tratamiento específico durante unos, o sea, mínimo siquiera 7 minutos colocado en cada uno de esos sitios, pero mantener siempre el accesorio personal puesto todo el tiempo. Ahora, siempre preguntan que si hay alguna contraindicación. Yo no, la mayoría de ustedes ya saben que tenemos también accesorios para niños. En general, este accesorio lo pueden usar las embarazadas, lo pueden usar las personas muy pequeñitos, los más adultos, lo pueden usar las personas con marcapasos, las personas que tienen diabetes, los que tienen problemas cardíacos. Lo que en algunos casos se ha observado es que el paciente aumenta la frecuencia cardíaca y en la medida que si se siente que lo puede tolerar, perfecto, porque eso no le va a hacer daño. Pero si el proceso lo incomoda, entonces, ¿qué se recomienda cuando hay efectos del proceso de vicariación que se están presentando muy rutinariamente? Que se lo coloquen y que se lo retiren, pues, por ejemplo, colocarlo 1 hora, descansar otra hora, y así sucesivamente, en la medida que se van adaptando, entonces ya más o menos al cuarto, quinto día, ya el cuerpo empieza como a tolerarlo, porque esto es como si fuera un tornado que llega a una habitación donde hay mucho desorden y entonces lo primero que hay que hacer es barrer, limpiar, sacudir, recoger, mover todo para después volverlo a poner todo en orden. Así que esto es una analogía un poco simple y tonta, pero realmente eso es lo que está ocurriendo. O sea, al principio, mientras se hace el proceso de alineación, de desintoxicación, puede que hayan algunas reacciones. Hay gente, por ejemplo, he tenido pacientes que con migraña y al principio les aumenta la migraña.
pero después empieza a bajar. O sea que es un proceso en donde no solamente es importante que tengamos en cuenta que el accesorio es un ayudante, es algo que aporta una colaboración a un proceso de tratamiento. De ninguna manera no debemos abandonar ningún tratamiento medicamentoso. Hay que, todo lo que haya mandado y haya prescrito el médico tratante lo deben continuar. Y en la medida que el médico esté notando algún proceso evolutivo positivo, consultar con él para empezar de pronto a disminuir la intensidad de algún medicamento, pero siempre con la ayuda y con el apoyo del médico tratante. Esto no reemplaza ninguna medicina, lo que está es ayudando a que los procesos de autosanación del cuerpo, que es el que tiene la inteligencia perfecta para poner todas las cosas en su lugar, ayude al proceso, pero no reemplaza ningún medicamento. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. No reemplaza Ahora, los medicamentos. otra cosa interesante es que nosotros también podemos usar esto con animales. Ya saben que tenemos accesorios para pets también. Inclusive lo podemos poner a las plantas cuando las plantas están empezando a tener problemas o las florecitas que se están como muriendo, también lo podemos usar. Y ya tenemos un certificado de que este producto no es dañino para la salud. Que hay algunas personas que dicen, no, es que a mí alguien me dijo que esto era dañino y que era muy peligroso. Tengan la tranquilidad de que este accesorio no es para nada dañino para la salud. Bueno, y en relación a las preguntas que hacen algunos profesionales, especialmente de la salud, existe un listado completo de los estudios científicos para que entren a internet y que los que estén interesados con mucho gusto se los podemos pasar para que entren y vean la información que hay que respalda todas las investigaciones que se han hecho, porque el creador de este accesorio pues duró muchos años. Primero, porque le pareció totalmente lógico que las personas frente al contacto con la tierra se sintieran mejor. Mucha gente, hasta nosotros mismos, cuando estamos en vacaciones y nos podemos ir al campo y podemos estar en contacto con la naturaleza y acostarnos en el prado y caminar por la playa, uno se siente muy bien. Y uno dice, wow, qué rico, me siento muy desestresado. Pero la razón de eso tiene que ver es que estamos en contacto con esos electrones. Entonces a este señor se le ocurrió precisamente ponernos algo que pudiera andar con nosotros y que en la vida moderna nos acercara los iones negativos. Y aquí está entonces este sueño hecho realidad, utilizando los recursos de las nuevas tecnologías, de la nanotecnología, y aquí está para el beneficio de tantas y tantas personas que a lo largo y ancho del mundo ya están recibiendo esta ayuda. Entonces, como les digo, aquí hay bastante información. Pueden entrar a cada uno de estos links para que estudien, para que profundicen acerca de los efectos, de cómo se ha estudiado todo esto y cuál ha sido pues el respaldo científico para generar. Entonces, en resumen, lo que quiero compartir esta noche con ustedes es que tenemos un accesorio que es efectivo, actúa de inmediato, que no es invasivo, que no es eléctrico, que no es magnético, que no hay que estar cargando pues con baterías de ninguna clase, que no hay que estarlo cambiando y que en la medida que lo usemos y que sea parte de nuestro proceso, nos va a permitir recuperar la armonía de nuestra energía y nos va a recuperar para que nuestra salud empiece cada día a estar más alineada
y a estar más, a que seamos más felices, a que estemos más contentos. Así que la salud es el tesoro más grande que tenemos los seres humanos, y en la medida que logremos llegar a disfrutar de una buena salud, pues nuestra experiencia de vida va a ser mucho más amable y mucho más intensa y agradable. Así que, pues hasta aquí les traigo esta información, y ahora si hay algún espacio de tiempo, pues de pronto podríamos compartir con el auditorio, mi querido Leo, a ver qué opinas. Wow, mi querida doctora, excelente presentación, muchísimas gracias. 5-5 para la doctora, muy completo. Le cuento que nos dejó aquí todos, pero encantadísimo con esa información, mi doctora. Muchísimas gracias. Un resumen completísimo para poder entender la información de la New MiCAR, cómo funciona y los informes científicos. Maravilloso, por favor. Un aplauso para la doctora. De verdad que muchísimas gracias, mi doctora Marta Lucy. Excelente explicación, mi querida amiga. Sí, yo sé que tenía que correr contra el tiempo, y pues en una horita tratar de explicar todo esto, pues, y lo intenté, Maravilloso. ¿no? Pero básicamente No. creo que la información que necesitan las personas para entender qué es nuestro accesorio, pues allí la tienen. Y si de pronto grabaste este video, pues se podría compartir Está para quedando que la gente grabado. empiece a tener, sí, para que las personas empiecen a tener más claridad y aclaren algunas dudas que pudieran tener. Así que estamos a la orden. Toda la gente que está tanto en Colombia como en la central en Estados Unidos y en México y en Argentina y en Ecuador y en todos los países donde estamos ya los profesionales apoyando toda la investigación y todo el trabajo que se está haciendo, pues estamos para aclarar dudas y para compartir con ustedes cada vez que se necesite. Aquí tenemos este programa todos los martes y los jueves, y pues definitivamente se ha convertido en una ventana para que hablemos de esto y para que aclaren sus dudas y para que nos den sus testimonios, que es muy importante para que la gente empiece a darse cuenta de lo que está ocurriendo con este proceso tan bonito que estamos viviendo desde hace un año. Maravilloso, mi doctora. Entonces vamos a abrir los micrófonos para aquellas personas que tengan dudas, inquietudes, por favor, levantar la mano. Martica, porfa, ¿puedes dejar de compartir para poder visualizar? Maravilloso, Martica, nuevamente. Eso, muy bien, excelente. Entonces, los escuchamos. Por favor, levantar la manito para abrir los micrófonos. Si tienen alguna duda, alguna inquietud. Sí, muy buenas noches. Muchas gracias a la Buenas noches. doctora ¿Con por la quién información. hablamos? Muy buenas Juan noches. Gómez ¿Con quién Castaño. tenemos el gusto? ¿Con quién? Juan Gómez Castaño. Hola Juan, muy buenas noches. Bienvenido. ¿Desde dónde te comunicas? Desde acá de Medellín. Desde Yo quería Medellín. hacer una Gracias. pregunta. Entiendo que la tarjeta funciona más que todo pues a nivel celular, ¿cierto? En la unidad funcional, es la célula. En la célula es donde funciona toda la vida del cuerpo humano, es la unidad funcional. Bueno, doctora, lo que pasa es que yo trabajo más que todo con médicos bioenergéticos y de medicina alternativa. Valga la redundancia precisamente por la tarjeta, porque sería interesante hacerla conocer ante los médicos. Entonces, muchos me preguntan a mí, ¿qué tienes para el cáncer? ¿Qué tienes para la disfunción eréctil? En fin, todas estas cosas. Entonces, yo quisiera saber si se puede comercializar ante los médicos. Claro que esto yo ya lo hablaría con el abogado Álvaro. Si se puede comercializar y si funciona ante estas enfermedades. Bueno, te voy a responder como profesional de la salud, en donde aquí ya hay varios médicos que trabajan con, pues en el caso mío, yo trabajo con medicina cuántica, pero ya hay médicos acupunturistas, ya hay médicos bioenergéticos, ya hay a nivel local y a nivel internacional, hay médicos internistas,
hay de todo, hay psiquiatras, hay gente en el área de odontología, en fin, hay muchos profesionales. Ahora, el tema es que como aquí en Colombia no se conoce mucho porque apenas entró en el mes de diciembre y realmente mientras lo conocíamos, mientras lo experimentábamos, mientras veíamos testimonios, pues en estos primeros 6 meses hemos visto experiencias hermosas, maravillosas, gente que a la cual hemos filmado, a otros que pues nos llaman y nos cuentan sus experiencias y efectivamente esto más que comercializar, te cuento Juan, que esto es una tarea que estamos haciendo en la que realmente lo que estamos es compartiendo una bendición. ¿Por qué le decimos bendición? Porque cuando la persona recibe esto y empieza a sentir los cambios a nivel físico y a nivel emocional, porque es que cuando aumenta la serotonina, cuando aumenta las endorfinas, pues hombre, claro que la persona empieza a cambiar la actitud. Incluso en México nos decían que hasta arregla matrimonios, ¿no? Porque la actitud de las personas realmente empieza a ser diferente. Entonces, más que comercializar, lo que nosotros hacemos es compartir este accesorio con otra persona que vemos que lo necesita, que vemos que le puede servir. Y cuando esa persona lo usa, entonces por eso el lema nuestro es prueba, comprueba y comparte con otros seres humanos. Entonces ya el proceso es como cuando tú vas a un lugar en donde algo te gustó muchísimo y sencillamente estás compartiendo con otras personas. Ese es el proceso y el camino que realmente intentamos que la mayoría de la gente desarrolle, porque realmente lo que estamos es haciendo un trabajo persona a persona, porque más que un tema de comercialización, es un tema humano en donde estamos viendo que el proceso está siendo muy efectivo, es algo que no es invasivo y que está generando verdaderos milagros en muchísimas personas. Listo, doctora. Mil gracias por la información, muy lucrativa en todos los sentidos. Y sí, vamos para adelante. Me interesa, pero bastante. Bueno, con mucho gusto, cualquier duda que tengas a la orden. Por ejemplo, en varios lugares nos han llamado para hacer charlas con profesionales y aquí en Colombia, en España, en México y en distintas partes en donde ya la Miami. compañía ya tiene Ese es un punto muy tiene importante. abierto. ¿Cómo? Ese es un punto muy importante, el poder hablar, o sea, hacer charlas con unos reunir los médicos y hacer la charla, eso es interesantísimo. Sí, claro, con mucho gusto, eso lo estamos haciendo y sobre todo porque es que no se trata de algo en lo que hay que convencer a la gente. Miren, hay una frase del CEO de la compañía que nos encanta repetirla y que dice, los argumentos convencen, pero los testimonios y las experiencias arrasan a toda situación. O sea, ¿por qué? Porque en este momento yo creo que por la conciencia que estamos asumiendo ya todos, empezamos a darnos cuenta que no es un asunto de yo creer lo que otra persona me enseña, sino más bien yo experimentarlo. Y cuando yo lo experimento, entonces ahí sí puedo hablar con autoridad de lo que yo estoy viviendo y lo que yo viví y lo que yo pude sentir con mis sentidos físicos. Entonces, por eso es un tema más de experiencia que de mercadeo, ¿sí? Es más un asunto inclusive de amor al prójimo, ¿sabes? Se trata Sí, de eso. muy bien, gracias. Gracias, mi doctora. Muy bien, Juan, gracias, muchas gracias. ¿Alguna otra inquietud, algún otro comentario? Los escuchamos. Pueden levantar la mano si alguien tiene alguna otra inquietud.
Bueno. Bueno, vamos a mirar el chat aquí un segundito. Alguien nos decía, yo miro aquí un momentico, mi doctora. Bueno, aquí muchos 5555, feliz noche. Bueno, aquí no, a ver. Igual le pasó al hijo que se aporreó el pie con la moto, en menos de 12 horas ya estaba totalmente bien, nos dice Gloria Grisales. Gloria, muchísimas gracias. Bueno, aquí recomendaron apagar los micrófonos. Buenas noches para las personas con diabetes y problemas de próstata. ¿Se puede usar, mi doctora? Sí, y Judith ya tenemos incluso varios testimonios nuestros, porque pues nos están contando lo que han visto en México, en Estados Unidos, pero nuestros ya tenemos también. Y definitivamente, por ejemplo, uno de los temas que ha sido y que los caballeros nos están ayudando a dar el testimonio es que en los problemas de prostatitis, en los problemas de enfermedades que tienen que ver con el sistema urinario y con problemas de erección, también es muy, o sea, ya está empezando a dar, los hombres están empezando a contar que hay respuestas positivas muy buenas. Y en el caso de la diabetes, pues lo importante es que acuérdense que todos estos tratamientos nunca son, digamos, el efecto no es solamente por una sola cosa, es multifactorial. O sea, no podemos pensar en que si una persona quiere bajar de peso, pero quiere seguir comiendo de todo, pues imposible que esta persona baje. O sea, tiene que empezar a cambiar ciertos hábitos, como por ejemplo la alimentación sana, hacer más actividad física. Y en el caso de la diabetes, pues que la mayoría de las personas con diabetes tienen sobrepeso, pues una de las cosas más importantes es que se acompañe esto con la parte nutricional, con la parte de actividad física y con una actitud, porque la diabetes es una enfermedad que se dice que es una enfermedad de la tristeza, ¿sí? O sea, está muy relacionada con un sentimiento de impotencia frente a alguna situación que uno haya vivido en la vida. Y efectivamente, en la medida que cuando una persona tiene y manifiesta diabetes, siempre le preguntan, pero bueno, ¿qué fue lo que lo puso tan triste o le amargó tanto la vida? Porque el universo lo que hizo fue compensarlo con una gran dulzura. Y la gran dulzura es que nos puso a tener una cantidad de dificultades para el manejo del azúcar. Pero lo importante es que ya se están viendo casos donde la gente, precisamente, miren, lo que hemos aprendido en todo esto es que el cuerpo entero es como una pila, ¿sí? Tiene carga negativa y carga positiva. Y todos nuestros órganos están cargados de energía positiva y negativa. Entonces, nuestro cerebro tiene carga positiva y negativa, nuestro hígado, nuestros riñones, nuestro páncreas, todo nuestro cuerpo es una verdadera carga de energía que se está moviendo y que lo han descrito desde hace miles de años los chinos y nos enseñaron a través de la acupuntura cómo se mueve la energía a través de los meridianos y entonces pues eso ahora más que nunca lo estamos viendo y efectivamente entonces cuando los pacientes empiezan a mejorar, lo que hay es que estar haciendo seguimiento de la glicemia y para poder ir disminuyendo en compañía con el médico tratante las cantidades de insulina en caso de que sean insulino dependientes. Muy bien, mi doctora, muchas gracias. Aquí nos cuenta también en el chat Judith que si le podemos compartir, Judith Villanueva,